Bienvenido y bienvenida al podcast del viajero pagano, el lugar donde caminaremos de la mano a través de la bruma de lo mágico y lo espiritual. El episodio de hoy está a punto de comenzar, de modo que siéntate cómodamente, relaja las tensiones del día y disfruta del contenido del programa. Sobre todo, no olvides que puedes suscribirte para recibir las actualizaciones completamente gratis. Y ahora sí, sin más dilación, te dejo con Caldeo. Bienvenidos y bienvenidas viajeros y viajeras de nuevo a un nuevo podcast del viajero pagano. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy especial que es el Día de Muertos mexicano. Como muchos de vosotros sabéis, yo actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México y he tenido la gran oportunidad de coincidir con estas fechas y he podido ver cómo la ciudad se va transformando poco a poco en una versión de sí misma mucho más colorida y mucho más alegre, lo cual choca un poco, sobre todo viniendo de una concepción de la muerte muy diferente ahí en España y en otras partes del mundo, ¿no? Donde la muerte se ve de una manera quizá más negativa y aquí se produce un gran choque cultural cuando vemos esta cantidad de colores, de celebraciones, de música, de desfiles, de alegría, y he tenido la gran oportunidad de ver esto. Ahora mismo estoy grabando el podcast, que todavía no es el propio día 31, pero todo este ambiente de festividad ya se respira por toda la ciudad, la verdad, de principio hacia el final. Entonces, en este episodio quiero explorar una de las festividades más emblemáticas y coloridas de México, como es el Día de Muertos. Así que acompáñame en este viaje por esta rica tradición y el significado cultural que hay detrás de ella, que es un significado que ha cautivado al final al mundo entero, gracias a ese choque cultural que nos ha producido. Quiero informarte de que primero voy a hablar un poco de manera general y luego te voy a dar un ejemplo de altar específico de la comunidad de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Y verás información un poquito más extensa en algunos puntos y es súper interesante, hay bastante chicha que te quiero contar, así que quédate hasta el final porque esto es súper interesante. El Día de Muertos en realidad es mucho más que una festividad aquí, sino que es todo un homenaje a la vida y a la muerte. Y muchas veces se hace para recordar y celebrar a los seres queridos que ya no están con nosotros. A lo largo del episodio vamos a desentrañar un poquito las raíces históricas, sobre todo hacia el final, y vamos a compartir un poquito toda la magia que hay detrás de las coloridas ofrendas, las calaveras de azúcar, etcétera, etcétera. No quiero desvelar nada todavía. Así que nada, descubre conmigo por qué el Día de Muertos ha trascendido fronteras y se ha convertido en una de las festividades más icónicas del país, y acompáñame mientras exploramos las tradiciones, los rituales, las historias que hacen que esta celebración sea un evento verdaderamente especial. Ya sea que estés familiarizado con el Día de Muertos o que esta sea tu primera introducción a esta, para mí, maravillosa festividad, yo te invito a sumergirte conmigo en su rica historia y significado. Así que nada, sin más preámbulos, empezamos nuestro viaje hacia el Día de Muertos mexicano. Vamos allá. El Día de Muertos mexicano, conocido también como Día de los Muertos, es una festividad que tiene profundas raíces históricas aquí en México. Se remonta a las civilizaciones prehispánicas, en particular a los aztecas y a los mayas, que ya tenían rituales para honrar a sus antepasados y dioses de la muerte. Sin embargo, la celebración tal y como la conocemos hoy en día está muy influenciada en gran medida por la difusión de estas tradiciones indígenas con las creencias y prácticas católicas que trajeron los colonizadores españoles. El Día de Muertos se celebra en todo México, pero las costumbres y enfoques la verdad es que pueden variar según la región y de un lado a otro. Realmente aquí tenemos tal sincretismo en la Ciudad de México que puedes encontrar un altar diferente en cada casa a la que vayas o una manera de celebrar y de ver la celebración con cada persona con la que hables. De manera que ahora vamos a ver un poquito de manera general cómo se vive aquí esta costumbre aquí en México. Una fecha clave para esta festividad suele ser el 1 y el 2 de noviembre, que coincide con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos del calendario católico. Durante estos días se cree que las almas de los seres queridos fallecidos regresan a visitar a los vivos. De todas maneras, no te quedes con esta fecha concreta del 1 y 2 de noviembre, porque como veremos más tarde, esta celebración puede empezar un poquito antes, por ejemplo, el día 31. Este contexto histórico es esencial para comprender por qué el Día de Muertos es una celebración tan arraigada en la cultura mexicana. A lo largo de los años ha evolucionado y se ha enriquecido con elementos regionales y familiares, lo que lo convierte realmente en un reflejo único de la identidad mexicana.
En este episodio exploramos un poquito esta mezcla de influencias y cómo ha dado forma a las tradiciones y costumbres que caracterizan al Día de Muertos aquí en México. El Día de Muertos mexicano se caracteriza por una amplia variedad de tradiciones y costumbres, cada una de las cuales aporta su propia magia a la celebración. Y vamos a profundizar ahora en algunas de las tradiciones y costumbres más habituales, más extendidas aquí en México. Lo primero, las ofrendas. Los altares de muertos son el corazón del Día de los Muertos. Se elaboran con gran detalle y se dedican a los seres queridos que han fallecido. Cada ofrenda suele incluir fotografías de los difuntos, velas que iluminan su camino de regreso, objetos personales, comida y bebida que disfrutaban estas personas cuando estaban vivas y elementos religiosos, dependiendo de la devoción de cada familia. Estas ofrendas son un lugar de encuentro entre el mundo de los vivos y de los muertos, donde las almas son recibidas y honradas. En segundo lugar, lo que podemos encontrar son calaveras de azúcar y de chocolate. Las calaveras de azúcar y chocolate son representaciones muy coloridas y a la par que deliciosas, lo digo por experiencia, de cráneos y esqueletos. Se usan tanto como decoración como ofrendas y también para comer. A menudo estas calaveras llevan el nombre de los difuntos y mensajes en sus frentes, recordando que la muerte es parte de la vida y que debemos celebrarla. Otra de las características tradicionales de esta festividad puede ser el papel picado. El papel picado es un arte tradicional que involucra cortar papel de colores en patrones intrincados. Estos diseños incluyen imágenes de calacas, que son los esqueletos, incluyen flores y otros motivos relacionados con el Día de Muertos. Los diseños se cuelgan como decoración en los altares y en las tumbas, creando así todo como un ambiente festivo y colorido. Es como una guirnalda que se cuelga tanto en el altar como en las casas, en las calles o en las puertas, las ventanas, para decorar. Y son muy coloridos, son muy, muy bonitos. Otra de las tradiciones de aquí, de la Ciudad de México, es el pan de muerto. El pan de muerto, lo que os quería comentar, el papel picado, os lo comentaré un poquito más tarde, ahí hablaremos más del papel picado. El pan de muerto. El pan de muerto realmente es un manjar, que es esencial durante esta festividad. Hoy mismo he ido a comprar y estaba todo el súper lleno de pan de muertos. Puedes encontrar pan de muertos a kilos, o sea, unos que son enormes para partir con toda la familia y después unos individuales de mayor o menor tamaño. Y además están buenísimos. Este es un panecillo de nata, redondo y muy suave, muy esponjoso, y a menudo está decorado con tiras de masa cruzándose en la superficie que simulan como huesos o cráneos. Por ello también se le llama pan de carita. Se hornea especialmente ahora, para el Día de los Muertos. La familia se reúne para disfrutar de este pan junto con otros platillos que solían ser los favoritos de los difuntos o platos tradicionales. Este pan puede ser sencillo, simplemente el pan de nata horneado como un bollito, o puede estar decorado y rellenado con multitud de dulces y multitud de decoraciones. Bueno, aquí la originalidad te la vas a encontrar en todos lados, pero está buenísimo. Otra de las tradiciones que a mí me ha sorprendido, esta yo no la conocía, pero es que aquí te la encuentras en todos lados, es el Marigold Pathways, o sea, son los caminos dorados. Se utilizan caléndulas, aunque yo he visto poquitas, pero se utilizan, o el cempasúchil o kempasúchil. El kempasúchil es una flor que es el tapete serecta y es una asterácea, es una flor, da unas flores de color naranja y amarillo brillante, cogen una forma redondeada muy bonita y son ampliamente utilizadas para decorar las tumbas y los altares. Se cree que su color y la fragancia guían a las almas de regreso de los seres queridos. Y los pétalos se esparcen en patrones en el suelo, creando hermosos senderos y mandalas y grandes decoraciones. Esto es precioso porque la ciudad se llena de esta planta del cempasúchil. Y digo cempasúchil, pero puede ser kempasúchil o sempasúchil. Aquí dicen sempasúchil. Y es precioso porque las calles se tiñen de dorado y es precioso. Después vamos a hablar un poquito más sobre él. Otra de las tradiciones que podemos encontrar aquí son los desfiles de Catrinas, por ejemplo.
En algunas regiones de México se celebra el Día de los Muertos con desfiles, desfiles, llenísimos de vida. Las personas se visten con elaborados trajes de catrinas, que son esqueletos súper elegantes, súper estilizados, muy decorados y se hacen en honor a la muerte. Realmente las catrinas y los catrinos, porque también hay catrinos, son representaciones de la muerte. Y estos desfiles suelen incluir la música, los bailes, los teatros y representaciones teatrales. Y es como una manera de mostrar la alegría y el respeto que caracterizan a esta festividad. O sea, tú ves una festividad enorme, pero al mismo tiempo con muchísimo respeto. Y esto es precioso. Yo mismo he tenido la suerte de poder acudir al Museo de Antropología de aquí de la Ciudad de México, donde hacían muchísimas actividades relacionadas con la muerte, y una de estas actividades era que teníamos que bordar nuestro propio catrino o nuestra propia catrina. El ambiente que se crea de festividad, de la cantidad de personas que conoces, súper abiertas de mente, súper abiertas para conocer a gente, te hablan, yo me he sentido súper a gusto. Y aparte que bordé mi propio catrino, así que súper divertido. Y estas catrinas también se pueden colocar en los altares, no solo se utilizan en los desfiles, también pues la gente se disfraza o las borda o las pinta en acuarela o en multitud de expresiones artísticas podemos encontrar a las catrinas y los catrinos. Bien, en el Día de Muertos en México la tradición de velar a los muertos varía según la región y las costumbres familiares, pero en general las familias se reúnen en los cementerios para pasar tiempo junto a las tumbas de sus seres queridos fallecidos. Y vamos a ver, te voy a hacer un pequeño resumen de cómo se lleva a cabo normalmente una velación de este tipo. Ya verás que es muy diferente, si me estás escuchando desde España, verás que es bastante diferente a lo que se hace allí. Primero se hace una limpieza y decoración de las tumbas. Antes de la llegada de las familias, pues las tumbas suelen ser limpiadas y decoradas. Antes de llegada de las familias me refiero que si yo voy a hacer una fiesta, antes de que llegue toda la familia, pues yo me adelanto y hago esta limpieza y decoración de las tumbas para que cuando venga la familia esté todo preparado. Se retiran pues las malezas, se renueva la decoración floral y luego posteriormente las familias llevan flores frescas, especialmente estas flores que hemos comentado antes con estos colores, ¿no? Tan amarillos y anaranjados, las caléndulas o el cempasúchil, que son flores muy tradicionales asociadas pues, con este Día de Muertos. Esto es diferente a como lo hacemos allí. Nosotros allí podemos limpiar la tumba y poner alguna decoración, pero suele ser mucho más minimalista. Aquí, si vosotros veis una tumba decorada aquí en México, se os pone la piel de gallina de la cantidad de colores, los aromas, las velas, las luces, los colores. Es impresionante. Otra manera por la que se lleva a cabo esta velación. Una vez se ha limpiado y se ha decorado, se ponen las ofrendas y altares en las tumbas. O sea, la tumba se convierte en un altar propiamente. Las familias colocan ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Estas ofrendas pues, incluyen lo que decíamos antes, tanto alimentos, bebidas, velas o objetos personales de los difuntos que puedes poner en tu altar domiciliario, ¿no? En tu casa, o puedes montarlo allí mismo en la tumba. Se ponen las calaveras de azúcar, el papel picado y se cree que estas ofrendas lo que hacen es nutrir y reconfortar a las almas de los difuntos que regresan del otro lado. Otra cosa que se hace aquí es poner las velas y la velación nocturna. Por la noche, las tumbas se suelen iluminar con velas y la luz de las velas se considera una guía para las almas de regreso. Las familias pasan tiempo en el cementerio. Una vez está todo montado y se empieza la velación, con estas luces la familia celebra allí y pasa tiempo en el cementerio y comparten historias, rezan, cantan, ponen música, bailan o, depende de la familia, o a lo mejor quizás simplemente quieren ir a reflexionar sobre la vida de los difuntos y compartir alguna historia. Esto es muy personal. Realmente, allí en el cementerio se hace una convivencia y una comida. En algunas regiones las familias comparten comidas en el cementerio, allí mismo, lo que crea realmente todo un ambiente festivo y de unidad. Y esto choca mucho quizá con la idea que nosotros tenemos de la velación de los difuntos. Aquí se comparten platillos tradicionales, el pan de muerto y diferentes alimentos, ¿no? Como ya os he comentado antes, sobre todo alimentos que les gustaban al difunto, ¿no? La música y las danzas. En algunas áreas se realizan danzas tradicionales para honrar a los difuntos.
Y esto puede incluir incluso mariachis, grupos de música regional y danzas folclóricas que agregan un ambiente todavía más festivo a la velación. O sea, esto es brutal. Es importante destacar que si bien el Día de Muertos es una festividad pública, lo que es la velación en los cementerios es un acto más privado y más respetuoso, quizá está más reservado solo a las familias. La festividad es una oportunidad para honrar a los seres queridos fallecidos, celebrar sus vidas y mantener viva la conexión intergeneracional, entre generaciones. Esto es súper importante. Para mí me da un poco la sensación de que aquí en Occidente, o en España, si me escuchas desde allí o desde donde yo soy, esta importancia generacional se ha perdido un poco. Tendemos más a la desconexión. Y aquí no, precisamente esto se hace para mantener viva esa conexión. Cada una de estas tradiciones que hemos hablado y costumbres tienen un significado súper profundo y refleja la creencia mexicana en la conexión entre los vivos y los muertos, porque realmente aquí cuando alguien parte no existe una rotura, existe un duelo porque esa persona ya no está, pero ese duelo se vive diferente porque esta creencia en que la muerte y la vida están tan conectadas y que los muertos no se van del todo, sino que se quedan con nosotros y los podemos atraer en esta época del año, les ayuda un poco a vivir lo que es la situación de muerte y el duelo de una manera más positiva, de la que quizás estamos nosotros acostumbrados en España. Uno de los grandes mensajes, yo de esta tradición aquí en México cogería varios grandes mensajes, al menos 4 grandes mensajes que nos quiere transmitir. La primera es que hay que celebrar la vida y la memoria. O sea, en este primer punto podemos destacar la idea central de que el Día de Muertos es una celebración de la vida y de la memoria de los seres queridos fallecidos. O sea, no estamos allí para llorar que ya no están, sino que estamos allí para celebrar todo lo que han vivido. Celebramos su vida. Y esto ya es un choque cultural con nuestra tradición, ¿no? Porque allí en España lo que hacemos es lo contrario. Vamos allí a llorar, que ha muerto, que ya no está, lo que ya no tengo, ¿no? No celebramos, sino que nadamos en este ambiente de pérdida. Y aquí es todo lo contrario. El ambiente que envuelve toda la celebración es festivo porque celebramos la vida de esa persona. De manera que podemos subrayar que esta festividad fomenta lo que os decía, la conexión entre generaciones y la importancia de mantener vivos los recuerdos de los que han partido. Esto es súper importante. Otro mensaje que podríamos coger. La muerte como parte de la vida simplemente es que hay una perspectiva única de que la muerte es una parte natural de la vida y no hay que temerla, no hay que enfrentarnos a ella con miedo, con dolor, sino que aquí esta concepción de la muerte te ayuda a abrazarla, pues quizá como iguales, ¿no? Esto nos lo ayuda pues toda la simbología que utilizan ellos, ¿no? Las calaveras, el pan de muertos, los papeles, la festividad, nos ayuda a que cuando llegue el momento recibamos la muerte de una manera diferente. Otro mensaje que podríamos extraer, la importancia de las tradiciones culturales. Podríamos hacer hincapié en la importancia de preservar y honrar las tradiciones culturales. El Día de Muertos es un ejemplo de cómo las culturas pueden enriquecerse a través de rituales y prácticas que conectan a las personas con su herencia y sus raíces. Sí que es cierto que hay una mezcla, ¿no?, de tradiciones, pero la esencia del Día de Muertos se mantiene generación tras generación. Y esto es muy importante. Y también cuando en nuestros altares ponemos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y generamos todo un árbol genealógico en esos altares, es que eso te conecta inevitablemente con tus raíces. Y esto en España lo hemos perdido, y es que es una gran pena, es que me fastidia, me fastidia. Y esto aquí se vive las raíces, y se te pone el vello de punta. Otro mensaje que podríamos extraer, mensaje de unidad y de comunidad. Destacamos, por ejemplo, cómo el Día de Muertos reúne a todas las comunidades y fomenta ese sentido de unidad. Es un momento en el que la gente se reúne, se apoyan mutuamente en la celebración y se apoyan en el recuerdo de sus seres queridos. O sea, esto es impresionante. Nosotros en España, yo hablo de España todo el rato porque soy de allí, pero estamos acostumbrados a guardarnos el dolor,
Si tienes que llorar, separarte. Si lloras, la gente dice que no llores, que no, intentando siempre como tapar esas emociones. Y aquí hay un sentido de comunidad y de felicidad al mismo nivel que hace que todo se soporte mucho mejor. Bien, esto ha sido solo unas pinceladas general de algunas tradiciones que se hacen aquí en la Ciudad de México. No en todos los sitios se hace igual, ¿vale? Por esto que os comentaba antes. Y ahora te voy a explicar un poco cómo es el altar de muertos concreto de la comunidad de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Se encuentra a unos kilómetros de la capital, ¿vale? Aquí se encuentra una rica tradición de la cultura zapoteca, trayendo consigo al mismo tiempo algo de modernidad, ya que es una zona semiurbana y también tiene su respectiva migración, ¿vale? No nos podemos engañar. De hecho, el zapoteco ya está empezando como idioma, ya está empezando a estar en desuso y ya hay más personas que hablan el español. Entonces, en esta comunidad, la festividad del Día de Muertos inicia el 31 de octubre y suele durar hasta el 2 de noviembre. Después del 2 de noviembre, el Día de Muertos ya ha pasado y a otra cosa, ¿vale? Aunque se pueden celebrar diferentes días en función de los muertos, ya que se celebra diferente pues, las personas que mueren en un parto o las personas que mueren ahogadas o etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo. En las casas de esta comunidad se prepara chocolate y mole. El primer plato o la primera taza que se prepara se suele dejar en el altar, ¿vale? Los hombres en esta época salen a recoger la flor de bichi, que en zapoteco significa flor olorosa, ¿vale? Que es una especie silvestre endémica de la zona y acompaña al cempasúchil, ¿vale? Tienen este mismo color. Y se utilizan como para enmarcar el altar doméstico, y a este altar se llega siguiendo un camino de pétalos de cempasúchil que inicia en la puerta de la casa y al final, se finaliza en el altar, pero justo antes del altar culmina con una cruz que se forma con flores o con velas. Os lo juro, precioso. Yo he visto un altar de esta comunidad y hay, desde la entrada hasta el altar, un pedazo de camino dorado que es, brutal. Y esto es típico de esta comunidad. Bueno, se hace en todo México, pero aquí, sobre todo, sí o sí, un altar tiene que tener estas características, ¿vale? Este camino podríamos decir que es la ofrenda inicial. Aparte de las ofrendas que tú puedas tener en tu altar, el simple hecho de colocar este camino ya es como una ofrenda en sí, y la podemos considerar como la primera ofrenda, y representa los rayos solares. Aquí tenemos dos visiones que son súper interesantes. Primero, la visión actual, que simplemente nos dice que los difuntos, para venir desde el cielo, toman los rayos solares, que son amarillos, igual que la flor. y necesitan de este puente dorado para venir, como simbolizando la luz del sol, punto. Pero en la visión precolombina podemos ampliar un poco más este significado, porque la flor del cempasúchil era la flor asociada a Xochiquetzal, que es la diosa de la belleza y de la fertilidad de la tierra. Pero ella era la diosa que cada día dejaba nacer al sol. O sea, se supone que el sol pasaba por varias fases de su vida, ¿no? Tanto entre que sale y se pone, son varias fases de su vida, entre comillas. Nacía por el este, crecía en adultez al mediodía y al final, al atardecer por el oeste, pues envejecía y moría. Entonces, como considerado el sol como un objeto que vivía, crecía, o sea, que tenía una génesis, que nacía, crecía y moría, pues, para nacer necesita una madre, ¿no? Una madre que lo haga nacer. Pues esta madre era esta diosa que es Xochiquetzal. Alrededor de esta diosa se realizaba una festividad que duraba 20 días alrededor del solsticio de otoño. No se sabe bien qué época era, pero era el solsticio de otoño, ya casi llegando hasta estas fechas. En esta fiesta se ofrendaban altares con la flor de cempasúchil para darles como ofrenda, como regalo a la diosa. Y para que en esta época más oscura, en la que el sol está muriendo aún más, digamos, en esta época acercando, que ya estamos en la parte oscura del año, pues la diosa permitiera nacer al sol de nuevo. Es decir, se hacían ofrendas para que, por favor,
la diosa permitiera que más adelante el sol volviera a nacer. Esto era tremendamente importante en esta visión precolombina, porque si el sol no nacía y alumbraba, se consideraba que dejaba de proteger a la gente, considerando así el sol como un elemento protector de su cultura. Y obviamente si éste dejaba de proteger, cuando algo protege a alguien, lo protege de alguna cosa. Pues ellos tenían la concepción de que si el sol no alumbraba y no les protegía, entonces llegarían unos seres llamadas las Cihuateteo o Cihuateteotl, que son espíritus femeninos encarnados como mujeres guerreras, es decir, eran mujeres que fallecían y se convertían por algún motivo en mujeres guerreras. Y en esta ocasión estas mujeres vendrían de Occidente pues para matarlos a todos o para comérselos a todos, ¿vale? Este concepto de Cihuateteo o Cihuateteotl, en una misma palabra hay diferentes significados. Todas son mujeres, ¿vale? Son mujeres guerreras. Y en realidad esta palabra lo que significa es mujer diosa. Y esto es súper interesante. Y hay otras mujeres guerreras. Hemos visto estas que son las malas, digamos, que no pueden venir gracias a la iluminación del sol que da luz la diosa. Y después hay otras, por ejemplo, que son las devoradoras de inmundicia, por ejemplo. Y luego también hay otras que son las mujeres que han fallecido durante el parto. Se considera que estas también son este tipo de seres y son mujeres guerreras, pero en esta ocasión son mujeres benignas, son guerreras benignas y lo que hacen es proteger y acompañar al sol durante todo su viaje. Entonces esto es súper interesante, porque así tenemos cómo se asocia esta planta a esta divinidad, por qué se le ofrecían las plantas para obtener sus favores, para la protección, para el nacimiento del sol, para evitar esos espíritus malignos. Y entonces es un concepto súper interesante y vemos que se ha transmitido a lo largo de los años y de los siglos y que todavía hoy, incluso en México más moderno, se sigue utilizando estas plantas para generar esos caminos de luz. También es interesante hablar del significado de la cruz al final de ese camino de cempasúchil. Para la visión actual sí que se puede representar como un símbolo cristiano, pero en la visión precolombina representaba al universo. Bueno, la verdad es que en general las culturas prehispánicas de la zona consideran al universo como una cruz. Esta concepción simplemente viene de los 4 puntos cardinales, sin más, ¿vale? Que unidos forman una cruz. Una cruz, pues se pensaba que el universo tenía esa forma en general porque solo podíamos ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y ya está, ¿vale? Pero bueno, que tengamos presente que esa cruz no solo es algo católico, cristiano, sino que también tiene su concepción como forma del universo, ¿vale? Es importante recalcar que en esta comunidad concreta los altares que se forman tienen 3 niveles, uno encima del otro, a nivel escalonado, ¿vale? En el primer nivel, el nivel inferior, se colocan las ofrendas varias, alimentos, bebidas, tabaco si el difunto fumaba, dulces, etc. También el pan de muerto, En el segundo nivel se colocan las imágenes de los santos a los que esa familia sea devota, o la Virgen, o Jesucristo, o quien sea, o si no son cristianos, pues a la divinidad, ¿vale? Las catrinas se podrían incluir en este nivel. Cabe decir que a veces el pan de muerto también se coloca aquí, ya que se dice que el pan de carita, entre comitas, ¿no? Pues que su carita es la carita de la Virgen, pero bueno, depende, esto es menos común. Y en el tercer nivel ya se colocan las fotografías de las personas a las que se les dedica el altar. Y tanto detrás del altar como alrededor se coloca lo que es el papel picado, lo que hemos comentado antes del papel decorado, recortado, con diferentes motivos florales, de esqueletos, etc. Y también se coloca un arco como de caña decorado con las flores de bichi, del cempasúchil y otras flores como la pata de león, ¿vale? Referente al papel picado, que os he dicho que os explicaría algo más. En la antigüedad, en tiempos prehispánicos, el papel originalmente se reservaba para los ritos que tenían que ver con el inframundo, ¿vale? Esto era porque era un objeto muy preciado. Se hacía un papel llamado papel amate, que es típico de Mesoamérica. Hacer el papel amate
era muy difícil y muy caro, muy laborioso también. Y producir un pequeño taco de este papel podría llevar meses. Se extraían las fibras de las cortezas de los árboles, se secaba, se lavaba varias veces, se hervía con otros ingredientes, se secaba de nuevo, se daba forma, se aplanaba, se blanqueaba. Y encima muchos de estos procesos se repetían varias veces hasta conseguir el tono de color del papel que querías, la forma que querías, la textura, etc. Entonces era tan preciado que se reservaba para las ceremonias. Realmente no fue hasta que en las colonias empezó a llegar el papel barato de China, con colores vistosos, que se empezó a usar ya de manera más extendida y se popularizó, ¿vale? Y sí, obviamente, y también se utilizó en los ritos, porque sí, antes de las colonias inglesas, en México, hacia el 1535, ya se establecieron colonias asiáticas aquí en la Ciudad de México. De hecho, la primera colonia china de la zona fue aquí, precisamente en México. Pero por eso vemos que se utiliza este papel decorado con muchos motivos, con colores diferentes. Es porque viene de ese papel que costaba tanto realizar, con tanto esfuerzo y tanto tiempo, que se utilizaba específicamente para estas ceremonias, ¿no? Las velas o los velones. En los altares se pueden poner libremente, indistintamente, en cualquiera de los niveles, ¿vale? Por todo el altar. Y también el altar se suele ahumar con un incensario de barro, y lo que se suele quemar es ocote, que es un tipo de pino de aquí de la zona, que es el pino Moctezuma, y con copal, ¿vale? El copal ya lo conocemos más. Referente a las velas, sí que suelen ponerse unas 12 velas, y esto hace referencia a los 12 meses del año, o las 12 horas de luz o de oscuridad del día y de la noche, ¿vale? Esto es importante porque en este tipo de altar se considera que no puedes poner la foto de cualquier difunto, sino que tienes que poner la foto de un difunto que haga más de un año que ha fallecido. Se considera que una vez muertos, los espíritus tardan un año en cruzar. Por lo tanto, no puedes poner una foto de alguien que ha muerto recientemente, porque se considera que esa persona no se ha ido. ¿Por qué vas a poner una foto de alguien que no se ha ido en un altar para llamarlo, si ya está aquí? ¿Vale? Entonces, esta es la concepción. Así que se pone la foto del difunto y una vela por cada mes que ha estado muerto, al menos durante el primer año. Y que ya ha traspasado, ¿vale? Es simplemente algo simbólico. En general, en este viaje a través del Día de Muertos mexicano hemos explorado las profundas raíces históricas, algunas tradiciones coloridas, el simbolismo, y al final de este episodio te quiero recordar una idea central, que es que el Día de Muertos es una celebración de vida, a la vida y a la memoria, ¿vale? La muerte es una parte natural de la vida, y esta festividad recuerda que no debemos temerla, sino abrazarla como parte de nuestro viaje. Las calaveras de azúcar, el pan de muerto, las ofrendas representan la belleza de mantener vivos los recuerdos de nuestros seres queridos. El Día de Muertos también nos habla de la importancia de mantener nuestras tradiciones culturales, de cómo estas prácticas enriquecen nuestras vidas y nos conectan a nuestras raíces. Es un mensaje de unidad y de comunidad, donde las personas se reúnen para apoyarse mutuamente en la celebración y el recuerdo de sus seres queridos. Y en última instancia, el Día de Muertos es una celebración que abraza la vida y la memoria, promueve la idea de la muerte es parte de la existencia y nos invita sobre todo a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con la muerte y con el recuerdo. Como te comentaba, honra tradiciones culturales, fomenta unidad y celebra la importancia de mantener vivos los recuerdos. Así que yo ahora te invito a reflexionar sobre tus propias relaciones y experiencias con la muerte y con el recuerdo. ¿Cómo puedes incorporar elementos del Día de Muertos en tu vida para honrar a tus seres queridos y celebrar la vida? Piensa que esta época es un momento especial para encontrarse con los muertos y decirles todo lo que no les pudimos decir y podernos despedir, porque seamos sinceros, el momento de morir no siempre es perfecto. A veces es rompedor, ocurre de repente, y al final hacer esta vela y recordar a los difuntos nos ayuda en el proceso de duelo. Y tú dirás, Caldeo, ¿qué acabas de decir? ¿Es que acaso hay una muerte perfecta? Yo como enfermero en cuidados paliativos y que he estado varios años trabajando en un equipo de cuidados paliativos a domicilio, hemos conseguido casi el 100% de las veces esa imagen idílica
de la persona pues en su vejez, tranquila, en su casa, en su cama, con su familia, cogiéndoles de las manos, con sus nietos, con sus hijos, con su tradición, con su familia, y morir de esta sencilla forma, dormir y morir. Y eso para mí es perfecto. Y es a lo que yo firmaría ahora mismo si me dieran a escoger la manera de morir. Todos firmaríamos por esta manera. Y hay veces que esto no es así, no siempre te puedes despedir, no siempre es perfecto. A veces ocurre de golpe, accidentes de tráfico, accidentes en casa, o simplemente se nos para el corazón. Bueno, hay muchas formas en las que el cuerpo dice hasta aquí. Y algunas de estas formas no nos permiten esta situación, ¿no?, de perfección, no nos lo permiten. Y nos quedan como muchas cosas en el tintero. Y celebrar el recuerdo de la persona con alegría, y que tú puedas expresarle todo lo que, hacer esta velación, ¿no?, te permite poder despedirte de la persona. Y yo te invito a hacer esta reflexión. Así que nada, yo ahora te agradezco que te hayas unido a mí en este viaje a través del Día de Muertos. Espero que esta festividad haya cobrado vida para ti y que encuentres inspiración en esta celebración tan especial. Así que nada, gracias por sintonizar, y recuerda que, aunque la vida y la muerte sean misterios insondables, el amor y el recuerdo perduran para siempre. Y quiero acabar con una frase que me dijeron en el Museo de Antropología, que dice que en estos días el velo de la vida es un rebozo transparente. Así que nada, feliz viaje, viajeros y viajeras, y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.